Durante décadas el mundo creyó que la ingeniería moderna era obra de los grandes talleres de París, de equipos formados por cientos de obreros y de gigantes de su época como Gustave Eiffel. Sin embargo, en 1893, algo extraordinario estaba sucediendo. En Bilbao, un puerto industrial al norte de España, un joven ingeniero salía de la sombra de Eiffel para construir algo que el mundo nunca había visto. No era simplemente un puente. Era una plataforma colosal que se movía por el cielo, transportando personas a 45 metros de altura mientras los barcos pasaban por debajo. Su nombre era Alberto de Palacio y Elizalde, y lo que logró aquel año no solo cambió la ingeniería, sino también nuestra concepción de lo que podía ser un puente. Mientras Eiffel construía torres, Palacio llevó el movimiento al firmamento. Mientras los barcos flotaban sobre el agua, Palacio hacía que las personas levitaran. Y lo hizo con una solución en la que nadie había pensado. Instaló el puente en el cielo, no en el suelo. Esta es su historia, la historia de cómo la ingeniería estática fue superada por una visión dinámica. Para comprender lo que Palacio logró, primero deben entender su mundo. Corre el año 1890. Bilbao es el epicentro del comercio de hierro y acero en España. El río Nervión atraviesa el corazón de la ciudad y es la arteria de la riqueza de Bilbao. Cada día, decenas de cargueros surcan el río transportando hierro, carbón y piezas de maquinaria. La ciudad crece, se abren fábricas, los obreros llegan en masa. Pero hay un problema, no hay transporte entre las dos orillas del río. La zona de Getxo está al este, con sus fábricas, astilleros y puertos. Justo enfrente está Portugalete, donde se encuentran las casas y los barrios de los trabajadores. Cada mañana, miles de obreros deben cruzar el río. ¿Pero cómo? En pequeñas barcas de madera. Lento y extremadamente peligroso. En días de tormenta, los trabajadores esperan durante horas, llegan tarde y pierden sus empleos. El ayuntamiento quiere un puente. ¿Pero qué tipo de puente? Si construyen un puente clásico sobre el río, los barcos no podrán pasar. Los mástiles de los cargueros tienen 40 metros de altura. Un puente no puede ser tan alto. O al menos, eso es lo que todos piensan. Es en ese punto cuando el Ayuntamiento de Bilbao convoca un concurso de ideas. Un puente que cruce a las personas sin bloquear el paso de los barcos. Participan decenas de ingenieros. Presentan diseños ostentosos, arcos elevados, pilares gigantescos, sistemas complejos. Pero todos son, o demasiado caros, o físicamente imposibles. Entonces, un joven ingeniero da un paso al frente. Su nombre es Alberto de Palacio. Y su plan es más radical de lo que nadie pudo imaginar. La idea de instalar el puente no sobre el agua, sino en el cielo. Alberto de Palacio y Elizalde, discípulo de Gustave Eiffel, nació en Logroño en 1856. Provenía de una familia noble, pero los títulos no le interesaban. Quería estudiar ingeniería mecánica. Se formó en Madrid, pero en España la educación en ingeniería era teórica, solo de libros. Palacio quería la práctica, quería trabajar el hierro y el acero con sus propias manos. A finales de la década de 1870 se fue a París. Y allí, comenzó a trabajar junto al mayor ingeniero de su época, Gustave Eiffel. En esos años, Eiffel aún no había construido su famosa torre, pero ya era una leyenda. Diseñaba puentes de hierro, desarrollaba sistemas de celosía, construía estructuras gigantescas. Palacio se unió a su equipo. Trabajó en la construcción del puente María Pía sobre el río Duero, en Oporto. Allí vio de cerca el genio de Eiffel. Aprendió la ligereza de las estructuras de celosía, la flexibilidad del hierro, la precisión de los cálculos. Pero se dio cuenta de algo: todas las estructuras de Eiffel eran estáticas. Sus torres, sus puentes, sus construcciones, todas permanecían en su lugar, no se movían. Y Palacio pensó: ¿y si una estructura pudiera ser fija y móvil al mismo tiempo? ¿Y si un puente, en lugar de ser un camino por el que se camina, fuera un vehículo que transporta a las personas? ¿Sería eso posible? Esta idea se instaló en su cabeza. Dejó a Eiffel y regresó a España. Pero en su mente había una pregunta: ¿puede un puente moverse? En 1887, fue nombrado ingeniero jefe de una compañía ferroviaria española. Su trabajo consistía en construir puentes por los que pasarían trenes. Pero lo que realmente pensaba era en aquel problema imposible de Bilbao. Y en 1890, cuando oyó hablar del concurso del Ayuntamiento de Bilbao, la voz en su interior dijo: «Este es tu problema». Porque el problema de Bilbao no podía resolverse con la ingeniería clásica, se necesitaba algo nuevo, y Palacio estaba a punto de diseñar ese algo nuevo. La idea de Palacio era tan radical que, al escucharla por primera vez,
Mucha gente dijo, esto es imposible. ¿Qué es un puente clásico? Es una estructura unida al suelo. La gente camina sobre ella. Los vehículos pasan por encima. Es fijo e inmóvil. El puente de Palacio, en cambio, era una plataforma suspendida en el aire, y esta plataforma se movía, de una orilla a la otra. El diseño era el siguiente: 2 torres gigantes de acero, una a cada lado del río, cada una de 45 metros de altura, estructura de celosía al estilo Eiffel, ligera pero resistente. Entre las 2 torres, un travesaño superior de 160 metros, de acero, suspendido en el aire, tensado con cables, y bajo ese travesaño una plataforma colosal que colgaba mediante cables. 25 metros de largo, 8 metros de ancho, con capacidad para 6 coches o 60 pasajeros. Sobre la plataforma había un motor. El motor se mueve sobre rieles en el travesaño superior, y la plataforma se desliza de una orilla a la otra. Los barcos pasan por debajo. Las personas pasan por arriba. Nada obstruye a nada. Pero la gente preguntó, ¿cómo es que esto no se balancea? ¿Qué pasa si hay viento? ¿Y si la plataforma se cae? Por supuesto que se hicieron este tipo de preguntas. Palacio respondió con calma. Solo tenemos que usar la física correctamente. Porque Palacio había aprendido de Eiffel. El hierro y el acero, si se usan de forma correcta, son tanto ligeros como resistentes. Las estructuras de celosía distribuyen el peso uniformemente. Los cables funcionan bajo el principio de tensión. Como el centro de gravedad de la plataforma está bajo, no se balancea. Como el motor se mueve lentamente, no hay choques repentinos. Y lo más importante, este sistema era mucho más barato que un puente clásico. Porque no había soportes en medio, no era necesario construir pilares gigantes, solo 2 torres, un travesaño, una plataforma, eso era todo. En 1890, el Ayuntamiento de Bilbao aprobó el proyecto de Palacio, pero con una condición: si se derrumba, toda la responsabilidad es tuya. Palacio aceptó, porque estaba seguro de lo que hacía. Febrero de 1893. Comenzó la construcción. Pero el primer día, surgió el primer problema. En España no había ninguna fábrica que produjera piezas de acero tan grandes. ¿Qué hizo Palacio? Las encargó a Inglaterra. Cada pieza de la celosía, cada viga, cada elemento de unión fue fabricado en Inglaterra. Se transportaron a Bilbao en barco. Y Palacio controló cada pieza. Realizó cada medición. Porque en las estructuras de celosía, un error de 1 centímetro podía arruinar todo el equilibrio. Pero no hubo ningún problema. Primero se construyeron las 2 torres, en ambas orillas del río. Incluso excavar los cimientos fue difícil porque el suelo era blando. Palacio utilizó pilotes especiales. Puso cimientos profundos. Luego, montó la estructura de celosía, pieza por pieza. Cada vez que se colocaba una pieza, los ingenieros hacían cálculos. ¿Es correcta la distribución del peso? ¿Es correcto el ángulo? ¿Está equilibrada la tensión? Si no controlaban esto desde ahora, podrían surgir problemas más adelante. Junio de 1893. Se completaron las torres. Ahora era el turno del travesaño superior. Una viga de acero gigante de 160 metros quedaría suspendida en el aire entre las 2 torres. ¿Cómo se montaría? Palacio diseñó un sistema especial. El travesaño se fabricó en 2 mitades. Cada mitad se montó en una torre, luego se extendieron lentamente la una hacia la otra. Se unieron en el medio. Después se tensaron con cables. El proceso duró horas. Y durante esas horas, Palacio esperó en la orilla. Fumó. Estaba en silencio. Porque sabía, si había un error en el travesaño todo podía colapsar. Pero no había errores en el travesaño. Se unió perfectamente. Se tensó perfectamente. Luego se colgó la plataforma. Se montó el motor eléctrico, se colocaron los rieles, todo estaba listo. El 28 de julio de 1893, llegó el día de la prueba. Esa mañana, la mitad de Bilbao estaba en la orilla del río. Miles de personas, trabajadores, funcionarios, periodistas, curiosos. Todos miraban hacia arriba. A 45 metros de altura, bajo una plataforma de acero. Palacio estaba en la plataforma. Junto a él, autoridades municipales, ingenieros, algunos periodistas. Alguien preguntó, «Señor Palacio, ¿es esto realmente seguro?» Palacio no respondió.
Sacó un vaso de cristal de su bolsillo, lo llenó de agua, lo puso en la barandilla de la plataforma. Luego hizo una señal al motor. El motor arrancó. La plataforma se movió. Mientras se deslizaba sobre los rieles, no había ningún ruido, cumpliendo su tarea de forma lenta. Todo el mundo miraba el vaso. El agua estaba inmóvil. No se derramaba ni una gota. La plataforma recorrió los 160 metros en 3 minutos. Suave, tranquila, sin ningún balanceo, no había ninguna vibración. Cuando llegó a la orilla opuesta, el periodista levantó el vaso. «No se ha derramado ni una gota». La multitud aplaudió, lanzó gritos. Porque acababan de ser testigos. Palacio no había hecho un puente. Prácticamente había hecho un barco que volaba por el cielo. Al día siguiente los periódicos escribieron, «El milagro de Bilbao, el puente que camina por el aire». El puente de Vizcaya se inauguró y el mundo vino para verlo. Ingenieros, periodistas, curiosos, todos querían ver esta estructura imposible. Y después, otras ciudades quisieron la misma idea, porque el problema que Vizcaya resolvió no estaba solo en Bilbao. Cada ciudad portuaria tenía el mismo problema: ¿pasan los barcos o pasan las personas? En 1900, Francia hizo uno en Rochefort. En 1905, Inglaterra otro más en Newport. En 1915, Alemania construyó uno en Rendsburg. Todos imitaban el diseño de Palacio. Pero ninguno era tan antiguo como el de Vizcaya. Ninguno era tan icónico como el de Vizcaya. ¿Se hizo rico Palacio? No. Porque tenía la patente, pero muchos países no pagaron la licencia. Copiaron el diseño. Y Palacio no fue a los tribunales. Porque su objetivo no era ganar dinero. Su objetivo era resolver un problema. Y lo había resuelto. Esto muestra lo patriota que era. En 1939 Palacio falleció silenciosamente a los 83 años. Pero su legado vivía, porque el puente de Vizcaya todavía funcionaba. Y hoy, 130 años después, todavía funciona. ¿Y ustedes? ¿Han ido alguna vez? En 2006, la UNESCO incluyó el puente de Vizcaya en la lista de Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué? Porque esto no es solo un puente. Es un símbolo de la cima de la era industrial. El primer lugar donde, con la flexibilidad del hierro y el acero, las cargas pesadas se transportaron volando sobre el agua. Hoy, si vas al puente de Vizcaya puedes estar en esa plataforma a 45 metros de altura, miras hacia abajo, los barcos pasan. Miras hacia arriba, el sol brilla sobre la estructura de celosía de acero. Y mientras la plataforma se mueve, ni una sola gota de agua se derrama. El genio de Palacio: unir el movimiento con lo estático. Conectar el cielo con el suelo, y hacerlo con una solución en la que nadie había pensado. El legado de Palacio: Alberto de Palacio no hizo un puente. Creó una visión. Su visión: la ingeniería no es solo construcción, es diseñar el movimiento. Durante décadas el mundo creyó que los puentes debían estar unidos al suelo, creyó que debían ser estáticos. Hasta que Palacio construyó una plataforma que se movía por el cielo. Tenía más imaginación que recursos, más valor que presupuesto, más visión que toda una tradición. Demostró que el problema nunca fue el dinero, demostró que el verdadero problema era pensar diferente. Lo logró con 2 torres de acero, un travesaño superior y una plataforma móvil. Alberto de Palacio no solo creó el puente de Vizcaya, demostró que la ingeniería puede moverse, que el cielo puede ser un camino. Y esta lección es más valiosa que cualquier puente. Porque cada vez que un ingeniero piensa, esto debe ser estático, cada vez que un diseñador se aferra a la tradición, cada vez que alguien tiene miedo de pensar diferente, el legado de Palacio estará allí para recordarnos. Sí, puede moverse. No porque sea imposible, sino porque un ingeniero español ya lo demostró en 1893. Alberto de Palacio y Elisague, 1856 a 1939. El hombre que hizo del cielo un camino, y nos enseñó que la ingeniería estática puede ser dinámica. No olviden darle a me gusta al video, dejar sus opiniones y suscribirse al canal. Adiós.